quiero saber si alguien más ha escrito palabras completas, ya sea en minúscula o en mayúscula. Sí, no, tal vez. Profe, así quedarían las sombras. Es que no se nota mucho, pero... A ver. Espérame que no estoy viendo. Ya, ahora sí, ya. Ya te estoy viendo. Tengo como en verde, pero no creo que se... Ahí ya creo que se... Sí, sí se nota. Hacia el lado derecho. Sí. Debemos mirar, Oscar, cuando estemos haciendo las sombras, ¿cierto? En las palabras completas, manejar los trazos de las sombras del mismo tamaño de como lo tenemos ahí, ¿sí? Y entonces me voy a venir, por ejemplo, a estas palabras que yo tengo acá. Acá también tengo mi nombre. Entonces, si yo dije que eran, la luz entra por la izquierda y se va a reflejar por la derecha, el trazo que va acá, por ejemplo, es un trazo grueso. Lo hago igual. Trazo que va acá es un trazo grueso. Trazo que va acá es un trazo grueso. Pero si yo lo voy a reflejar por la derecha y, por ejemplo, acá en la O, este es grueso, pero aquí por la derecha, este es delgadito. Entonces, esa sombra también tiene que ir delgadita. ¿Listo? Porque va en concordancia a cómo está escrito la palabra, ¿sí? O cómo está el trazo de la palabra o de la letra que yo le esté haciendo la sombra. Básicamente es eso. ¿Listo? Ahora, otra cosa que debemos tener como cuidado es que a veces cuando estamos manejando las sombras en las letras, ¿cierto? O en las palabras, tendemos a confundir el resaltar las palabras con las sombras. Porque no siempre, o las sombras no es para, digamos, conjugar y hacerle todo el borde a las letras para que resalte. Eso es distinto. La sombra simplemente es como si fuera un reflejo. ¿Que la sombra también resalta? Sí. Y eso va a depender de los colores utilizados. Sin embargo, las sombras no es el hecho de coger la palabra y resaltarla completa. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Gracias. Bueno, por acá voy a leer un poquito en el chat. Veo que nos están escribiendo. Alguien me escribía que por favor volviera a reenviar la guía. Ya mismo se las vuelvo a subir ahí para que la tengan. Ahí ya está cargando nuevamente en el chat. Por acá dicen que alguna vez, yo apenas estoy intentando hacerlas. Bueno, ¿qué es importante acá siempre? La práctica. Por eso les facilité la guía. Porque estas letras nos ayudan para el inicio de este trabajo, ¿cierto? Para el inicio de trabajar. Ahora, cuando ustedes estén uniendo palabras, no se preocupen tanto por el hecho de que les queden así como muy pegaditas y demás. Lo más importante es manejar los trazos de manera correcta, ¿cierto? Que no nos confundamos en cómo hacer los trazos. Por ejemplo, esto que acabo de hacer, yo puedo empezar a escribir las letras por separado sin necesidad de hacerlas supremamente pegaditas y luego de que ya les haya cogido el tiro, perdónenme la expresión, o sea, que ya lo haga de manera un poco más fácil, sí puedo empezar a hacerlas más juntas como acá o en esta palabra mamá que tengo aquí debajo, ahorita que sigue el Día de la Madre. Entonces, esto nos sirve, ¿cierto? Para ir practicando. Lo primero y lo más importante es que practiquemos las letras separaditas, como lo hicimos en la clase anterior, donde empezamos a ver letras, cada letrica por separado. Y teniendo en la mente entonces, lo primero que trabajamos, que fue que los trazos anchos se hacen de arriba hacia abajo y los trazos delgados de abajo hacia arriba. Básicamente, esa es la clave para cualquier tipo
de palabra que vayamos a escribir. Y en el caso de las sombras, pues ya lo explicamos, ¿cierto? Bueno, vimos de izquierda a derecha, también lo podemos hacer de derecha a izquierda. Y entonces, con el ejemplo que yo les daba, pues si la proyección es de derecha a izquierda, la sombra ¿por dónde se va a asomar? Si lo estoy alumbrando por la derecha. Por la izquierda. Por la izquierda. Y entonces yo lo que debo hacer es mirar en la letra, ¿cierto? Los trazos, entonces se va a ver es por la izquierda, y entonces acá ya la sombra me va a quedar diferente, ¿cierto? Y yo tengo que mirar por qué lado me va a quedar la sombra. Básicamente es eso. Eso es lo que debemos tener presente a la hora de hacer las sombras, la perspectiva. Si de pronto en el desarrollo de la creatividad, me voy a volver por acá las palabras, a mí se me ocurre que es que entonces yo voy a colocar la mitad de las letras con sombra para la derecha y la mitad con la izquierda, pues bueno, digamos que en un desborde de creatividad podría ser válido. Sin embargo, manejando el tema también de, digamos, de lo artístico y de lo estético, pues debemos procurar que en lo que yo escriba, en el caso de la proyección de sombras, se hagan siempre hacia el mismo lado. ¿Listo? Eso es lo más importante. Bueno, quiero ver de los que están trabajando en este momento, sí, ¿qué han hecho? Que me muestren. Oscar ya nos mostró cómo tiene su nombre. Quiero que hagan alguna letrica y le pongamos la sombra para que la miremos. ¿Quién se anima? Ok, por acá me están escribiendo que la guía nuevamente. Un segundo. Nuevamente ya la vuelvo a cargar por acá. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la demora, apenas acabo de entrar. Entonces, si con debido respeto, si me pueden actualizar del tema, por favor. Claro que sí. Bueno, ¿es la primera vez que ingresas a este ciclo de lettering? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué te contextualizamos? Esta es la tercera clase que tenemos acerca de esto. Es una clase donde estamos aprendiendo a escribir, ¿cierto? O más que a escribir, a realizarle diseño a las cosas que escribimos, básicamente. Explicábamos en la primera clase que el lettering es el arte de escribir, de ponerle diseño a las letras, y entonces empezamos explicando qué era la caligrafía, que tiene que ver con el hecho de escribir o de tener un tipo de letra, de manejar una dimensión. Hablamos de los elementos que se necesitan, de los marcadores punta pincel o estilógrafos como este, de los marcadores punta cónica como este que tenemos acá, que nos permiten hacer este tipo de trazos. Les compartí una guía a través del chat, que ahí la puedes ver porque la acabé de cargar ahorita nuevamente, donde la guía tiene unos estilos de letras para que vayan practicando. Explicábamos que los trazos básicos son que la parte gruesa va de arriba hacia abajo y que los delgados van de abajo hacia arriba. Y que de esta manera entonces yo puedo ir realizando los trazos de las letras. ¿Listo? Cada uno ha estado practicando con los elementos que tiene a la mano. Yo les estaba explicando que no necesariamente tenemos que comprar, digamos, grafos caros ni nada por el estilo. Podemos trabajar incluso con estos resaltadores o marcadores que tengamos en la casa y podemos entonces manejar la misma sintonía de los trazos gruesos y los trazos delgados, como te puedes dar cuenta en esta que acabé de hacer con este grafo, con este resaltador. Y hoy estamos hablando de las sombras. Vale. ¿Listo? Esto estaría muy involucrado con la estilografía y, Exactamente. ¿cómo es que se Así llama? es. La cursiva, perdón, se me olvidó el término. Sí, tiene que ver con ese tipo de letra, porque la cursiva es un tipo de letra, solamente que
Esto, pues acá estamos hablando que en el lettering se trata de creatividad. La cursiva es como la base, ¿cierto? Porque digamos que son las letras que más tienen diseño, son las letras que más nos permiten, digamos, hacer cosas bonitas, por decirlo así, pero nosotros podemos hacer el tipo de letra o inventarnos el tipo de letra que nosotros queramos. Eso es muy importante. También que nosotros mismos desarrollemos diferentes tipos de letras. Por ejemplo, dentro del lettering también, y quería hoy traerles a colación eso, si yo quisiera, por ejemplo, también manejar las sombras con lápiz, esto es un lápiz común y corriente, pues lo primero que ya acabamos de aprender hoy fue el tema de la proyección, ¿cierto? Si la luz llega por la derecha, se vea del lado izquierdo, y si llega por la derecha, pues, perdón, por la izquierda, se ve del lado derecho. Entonces, dependiendo de por dónde vaya yo a proyectar la luz, ahí es donde yo entonces voy a empezar a realizar la sombra. Si yo, por ejemplo, lo fuera a hacer a lápiz, pues simplemente recuerdo que por donde van los trazos anchos, voy a hacer una sombra ancha, ¿cierto? Y que lo que yo proyecto debe ser ancho. Pero que si entonces va por un trazo delgadito, entonces la sombra va a ser delgadita. De esta manera es que nosotros, entonces, empezamos a darle forma a eso que le vamos poniendo sombras. Con lápiz también pudiera, como lo estoy haciendo en este momento, hacer las sombras, solo que el lápiz que me va a tocar, pues si es un trazo ancho, voy a tener que rellenar, y donde son trazos delgados, pues hago unos 2 pasaditas de lápiz para que se pueda mostrar la sombra sobre la letra. ¿Listo? Esa es la forma como nosotros entonces manejamos las sombras para nuestros escritos de lettering, que hace parte como de las cosas Jorge, una básicas. pregunta. Señor. ¿Qué propiedades tiene el lettering, como las tiene el aguada en la acuarela, como las tiene la técnica del óleo? Porque yo a la profesora la veo que tiene un estilo de letra, o sea, el lettering tiene un estilo. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué propiedades tiene el lettering que tiene a las diferentes técnicas que se utilizan en la escritura? Ok. Lo que pasa es que el lettering, digamos que no está encasillado en una técnica. Básicamente, cuando tú haces lettering, puedes incluso combinar las técnicas de otros tipos de formas de escribir, ¿sí? Tú puedes hacer lettering con acuarela. Tú mismo lo decías, por ejemplo, cuando nos explicabas lo de hacerlo con tinta china. Entonces, yo puedo utilizar en el lettering cualquier técnica para escribir o pintar o dibujar. ¿Cuál es o dónde nace la diferencia entre esto y lo demás? Justamente en que acá yo puedo combinarlo todo, ¿sí? Esa es básicamente, digamos, la diferencia o la propiedad. ¿Y qué te iba a decir? Por ejemplo, Señor. hablabas de por ejemplo, la letra gótica, pero pues yo pienso que pues para mí el lettering tiene una identidad y es en la forma y en el trazo. ¿Sí? A eso es lo que me refiero, así, o sea, ¿qué Ah, ok. ¿sí? Tú dices la identidad es por los trazos básicos que Sí, hemos visto acá, ¿cierto? El trazo, de cómo eso, hacer el trazo ancho y el trazo angosto. como tú dices, eso es lettering, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Yo diría, eso es, digamos, eso es Times aumentada y con negrilla, pero el lettering yo veo que tiene una identidad, o sea, tiene algo que identifica el lettering. Sí, pues es que como también yo puedo combinar tantas cosas, aquí nosotros solamente estamos aprendiendo, digamos, lo más básico que hay de lettering, ¿sí? Es lo más por decirlo así, elemental dentro de los inicios. Para aquellos que de pronto, bueno, como tú, que conoces otros tipos de técnicas de escritura, que las has manejado incluso, pues entonces ya puedes empezar a combinar en la escritura del lettering
ese tipo de cosas. Por ejemplo, en lettering hay otra característica, y es que tú puedes hacer combinación de mayúsculas y minúsculas sin necesidad de pensar en la regla de la escritura en que los nombres se hacen con la inicial mayúscula, por ejemplo. No, el lettering digamos que es más abierto en algunas de las reglas de la escritura, porque se supone que hace más, o sea, se va más hacia el lado del arte que de las reglas de escritura misma. Y entonces, pues, estos ejemplos que yo traigo acá, pues son, digamos, manteniendo que todas son minúsculas o que todos son mayúsculas, pero fácilmente nosotros pudiéramos hacer las letras, como les digo, manejando una combinación entre lo mayúsculo y lo minúsculo. O sea, eso va, cada uno lo puede manejar a su creatividad, porque es que también el tema es ese. Yo puedo hacer combinación de letras, o por ejemplo, te voy a mostrar, voy a abrir acá otra página que está en blanco. Esto que voy a hacer, que ustedes van a ver acá y que algunos se van a acordar de qué tipo de letra es, también es lettering, cuando yo la acompaño de otros elementos. ¿Este qué tipo de letra es? Timoteo. Ok. Y que algunos la conocían y la han manejado también y la han hecho, o la aprendieron y de pronto nunca le sabían el nombre. Pero manejas muy bien el trazo, es muy chévere. Por ejemplo, aquí estas primeras dos letras las hice más pequeñas y estas las hice más grandes. ¿Sí? Eso es un tipo de, así como está escrito, es solo un tipo de letra. Cuando yo empiezo a darle sombras, por ejemplo, a decir, bueno, esto tiene una sombra por acá, y entonces yo empiezo a hacer esto, pero además de que esto lo estoy haciendo rápidamente simplemente para darles un poquito de contexto a lo que les estoy explicando. Entonces, listo. Ah, bueno, digamos, esas solo eran las sombras que tenía. Pero además de eso, entonces, yo empiezo a hacer esto con mi letrero. A hacer esto. Aquí ya se convierte en otra cosa, ¿cierto? Porque no es solamente las letras que yo escribo, sino lo que le estoy dando en diseño a lo que estoy haciendo. Entonces ahí ya sí podemos estar hablando de que no solo estoy escribiendo o haciendo letra Timoteo, sino que estoy haciendo lettering porque le estoy colocando otros elementos. Esto es simplemente para un ejemplo. Le estoy haciendo otros elementos que tienen que ver con, con el diseño que le quiero dar a esto. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos entonces? Yo había visto que Mariana nos estaba mostrando lo que ella estaba escribiendo. ¿Quieres volvernos a mostrar? Bueno, por acá nos escribe Carol, es dibujar letras en vez de escribirlas, se le añade valor artístico. Así es, muy bien. Daniela, ¿ya pudiste descargar la plantilla? Marilena, ¿nos quieres mostrar lo que tú has hecho? Marilena, ¿se nos fue Marilena? Aquí estoy. Claro que sí. Perdida. A ver, muéstranos lo que has hecho. Yo alcancé a aplicar mi nombre, algo de la sombra. Y por ahí tengo un borrador de letras creativas, vamos a decir, pero no lo tengo a la mano. Me puse como a relajarme un poquito y a dar trazos, pero no lo tengo a la mano. Marilena, te felicito, te quedó muy bonito eso que hiciste y fíjense que justo eso era lo que les estábamos diciendo, les estaba mencionando yo ahorita. Pueden empezar haciendo las letras separadas y cuando ya se nos empiece a facilitar más la escritura,
entonces ya sí podemos hacerlas de manera más junta. ¿Listo? Bueno, hasta acá tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Perdona, para saber si estas las van a estar haciendo hasta el 25, las clases del Listerio. Bueno, Ayan, yo te cuento que esta primera parte digamos, de los trazos básicos era hasta hoy, ¿sí? Pero, pues con la acogida de ustedes, y si así lo desean, la idea es poderles enseñar otras cositas también del lettering. Entonces, la idea sería poder continuar con este ciclo, ¿cierto? Para ir avanzando un poco más y aprendiendo cosas nuevas. Yo estaría de acuerdo. Mi Moni, Señora. les quiero recordar a todos que ya en el chat está la encuesta satisfacción para que porfa nos ayuden a diligenciarla, no se demoran más de 2 minuticos y para nosotros es muy importante su opinión y experiencia en este tipo de espacios. Muchas gracias, Pau, muy amable. Entonces a todos les agradecemos llenar la encuesta. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, Moni. Gracias, Mónica. Buena tarde.